en la asignatura de producción acuícola se va a tratar un tema sobre la biomasa de artemia. Como introducción, el alimento natural o alimento vivo se aplica a larvas ya sea de peces o crustáceos en forma de presas vivas, que esta procede del fitoplancton y el zooplancton, que forma una red trófica de la extraordinaria complejidad y diversidad que se ha planificado la captura del plancton natural destinado a la alimentación de larvas en cultivo, pero está presente una problemática que ya fue sugerida a principios del siglo XX por Febvre, Dormergue y Vietrich. La biomasa de artemia también puede ser usada como un ingrediente en las dietas para larvas de peces y crustáceos, y su más interesante aplicación es la completa sustitución del nauplio recién eclosionado por biomasa seca congelada y micronizada en producción de camarones peneidos en hatchery. En la acuacultura mayormente se utiliza la artemia bajo una forma de nauplio recién nacido, cuyo valor nutritivo es muy alto en cuanto a los lípidos. Sin embargo, en empleo de animales adultos, presentan numerosas ventajas, ya que estos contienen mayor cantidad de proteínas que los nauplios a un 60%, lo que resulta beneficioso para el adicionamiento reproductivo de organismos en cultivo. En los materiales y métodos, se basó en 8 dietas que se prepararon a base de harinas en forma que parte de unos ingredientes que se utilizan para preparar reacciones alimenticias de peces y crustáceos, y estaba una constituida por microalgas. En la tabla 1, el análisis químico proximal a 1% de un peso húmedo de insumos alimenticios utilizados en el cultivo de Artemia hatcheri franciscana de la cepa Birriari Perú. El porciento de la humedad que quien tuvo de todo el alimento o dietas artificiales fue el polvillo de arroz con un 15.82. En la proteína, quien tuvo mayor porciento fue la harina de camarón. En las grasas fue la harina de soya. En la fibra fue la harina de alfalfa. En lo que fue la ceniza fue la harina de camarón quien tuvo un mayor porcentaje con 22.15%. En las imágenes acá podemos observar que la harina donde está un saco es la harina de soya, y acá en la otra imagen la harina de pescado. El diseño experimental. Se aplicó un diseño experimental completamente aleatorio utilizando tanques de fibra de vidrio de 300 litros. Para el cultivo se utilizó agua de mar filtrada con una micra esterilizada por un sistema de lámparas ultravioletas para mantener la calidad del agua y evitar que algunas variaciones de esta afecten los resultados. La densidad de cultivo fue de 150 nauplios por ml. En un cultivo se clasificó como semi-intensivo por la densidad, así como la limitación a estructuras de cultivo artificiales. En la conducción del experimento y manejo, las dietas fueron suministradas con ad libitum. Estas fueron repartidas o racionadas 3 veces al día, con un horario de 9 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde, ya que la literatura define que para los crustáceos una frecuencia de 2 a 3 raciones por día para minimizar la lixiviación de nutrientes en el agua. El suministro de alimento inerte se inició con 1 gramo, en el que fue aumentando el promedio de 0.5 a 1 gramo. Las microalgas Isotrichis galbata fue adicionada como un complemento junto con las harinas por su alto contenido de ácidos grasos a una concentración inicial de 1.43%, 6 células por ml, que esto viene siendo a 0,09 gramos. La tasa de crecimiento y factor de conversión. Para determinar la tasa de crecimiento específico de la biomasa mediante la fórmula propuesta por Sorgelos en 1986, se dio a través de IN, biomasa sobre biomasa final y biomasa inicial, dividido para el tiempo de duración. Se pesó el número total de náuplios al inicio del cultivo con el fin de estimar la biomasa húmeda inicial del promedio. En total de los individuos cosechados fue pesado estimándose la biomasa húmeda final
promedio obtenida con cada dieta. Asimismo, se estimó el peso total del alimento consumido. Con estos datos se calculó el factor de conversión de alimentación, aplicándose la siguiente fórmula: alimento suministrado dividido para biomasa final menos biomasa inicial. Y así se obtuvieron los resultados sobre la biomasa, sobre la tasa de crecimiento y el factor de conversión de la alimentación. En los resultados, en relación a la temperatura, esta se mantuvo en valores adecuados de 22 a 35 o 22 a 75 grados, ya que la artemia prefiere ambientes relativamente cálidos. En relación al pH, los valores menores de 5 y mayores de 10 son usualmente letales. En este sentido, Stornroot en el 2003 manifiesta que estas toleran un pH de 6.5 a 8. Asimismo, Hall menciona que incluso los niveles de hasta 8 a 9 son adecuados. Y en este trabajo los valores se mantuvieron entre un margen de 7.74 y 7.84. Respecto con la salinidad, estas se realizan entre 30 a 50 UPS. Sin embargo, en el caso de la salinidad, varió de 36.40 a 36.64 UPS. Entre los resultados, en relación a los valores de oxígeno disuelto, se ha reportado que la artemia puede vivir en ambientes con menos de 1 miligramo por litro. Sin embargo, la producción de biomasa decrece en concentraciones debajo de los 2 gramos por litro, y para la última producción sumerge en concentraciones por encima de 2.5 miligramos. En este caso, los valores fueron altos, con 5.57 a 8.44 miligramos por litro, ya que la intensidad de la aireación se mantuvo mediante el uso de piedras difusoras. Con respecto a la demanda biológica de oxígeno, es importante controlar el nivel de la materia orgánica. Los valores fueron bajos, de 2 o 2.58 a 5.45 miligramos por litro, indicando una buena calidad o baja polución, lo que consiguió mediante el suministro de Antlibuk, el alimento artificial. En la figura 1, en la longitud de la artemia franciscana en la cepa Virreal y Perú, durante el cultivo con diferentes dietas, las barras indican que la talla media más los intervalos de confianza con un 95%. En este sentido, Tancón se refiere que los crustáceos en pleno crecimiento requieren de 35% de proteínas, y harina de soya presentó un 34.33% en análisis próximas, lo que favoreció el crecimiento rápido de los ejemplares con esta dieta. En la tabla 4, de crecimiento de la biomasa de artemia con la conversión alimenticia, obtenidos durante el cultivo semi-intensivo de artemia franciscana de cepa Virreal Perú, con diferentes dietas, que obtuvo un factor de conversión alimenticia de 2.0, utilizando una levadura torula derivada de la caña de azúcar, en la que K es el valor más alto con la harina de pescado, la harina de soya con 0,19, que manifiesta que la harina de soya es una buena fuente de aminoácidos esenciales y unas pocas plantas ricas en lisina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que presenta una proteasa en la que el inhibidor de la tripsina causa una mortalidad en los animales, pero es totalmente desactivada a 100 grados. Por esto se debe poner a 15 a 20 minutos, es el motivo, esto se recomienda debido a que se debe suministrar de forma cocida. El análisis crítico, el uso de la biomasa de artemia enriquecida y congelada ha marcado un punto importante en la continuidad de la industria camaronera a nivel mundial, ya que permitió superar todos los problemas nutricionales para cerrar el ciclo de vida en cautiverio con alta calidad de progenie. Un punto importante es que también se manifiesta la artemia, que puede alimentarse de macroalgas como la Ulva sp, que es la lechuga de mar, utilizando ganchos, mandíbulas modificadas que poseen los machos como podadoras. Estas mandíbulas especiales, que han sido descritas en la literatura como órgano prolongar la cópula, también puede otro uso, que es cortar, y en este caso específicamente las macroalgas. El comportamiento gregario también se aplica a este tipo de alimentación, con la que se concluye que la artemia suele ser un animal filtrador selectivo, capaz de alimentarse de macroalgas que ellos mismos preparan para ser filtrados. Como ya se dijo en Perú, los insumos, como ya se dijo anteriormente, en Perú,
esta cepa puede estar o puede relacionarse también con la harina de soya, que proporciona buenos rendimientos en la biomasa, la cual también puede ser utilizada junto a otros insumos en las dietas para alimentar a las larvas de peces y crustáceos. En conclusión, ya obtenido todos los resultados, concluimos que es posible producir biomasa de Artemia franciscana cepa de Perú con insumos disponibles en el mercado local y que la harina de soya proporciona buenos rendimientos en la biomasa, lo cual también puede ser utilizada junto con otros insumos en dietas de alimentación de peces y crustáceos. Estas claves para la elaboración de las dietas para la acuicultura con una biomasa Artemia fueron suplir las necesidades nutricionales que era la base para un cultivo propio de camarones en sus fases iniciales. La gran mayoría de acuarios de exhibición y laboratorios son programas de investigación y desarrollo de organismos marinos en el mundo, que emplean biomasa Artemia viva como congelada enriquecida para sus rutinas nutricionales y de alimentación. Muchas gracias.